Muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues el tema del día de hoy va a ser referente al arrepentimiento, cómo es lo que se está buscando para poder acercarnos más a Dios, lo que Dios pone en nuestro corazón para dirigirnos hacia Él y tener una vida renovada y estar cerca de Él en todo lo que nos propongamos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas veces podemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento y hay que recordar que son dos cosas diferentes que también vamos a tomar en unos momentos más cuando hablemos de esta parte en la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta palabra suya que vamos a compartir. Pero primero vamos a hablar para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos tener esa comprensión y un servidor pueda expresarse de una manera más correcta para transmitir esa intención. Padre, muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, el día de ayer, todos los días de nuestra vida. Siempre estás con nosotros. No nos abandonas, tú permaneces siempre, tú eres fiel. Y al contrario, nosotros como seres humanos pecamos mucho, hacemos cosas dañinas en contra de nosotros, en contra de los demás, en contra de ti. Y te pido que trabajes en nuestro corazón a través de esta palabra, que generes arrepentimiento en esas situaciones que están ocurriendo, en lo que estemos haciendo en estos momentos y que sepamos que no es correcto. Y para eso también revela todos esos pecados que nos son ocultos, que tengamos ese arrepentimiento y sepamos qué es lo que no se debe hacer, que hagamos las cosas correctamente como nos instruyes en tu palabra, que demostremos ese amor que tenemos hacia ti, haciendo lo que tú has señalado, cumpliendo tus principios, tus ordenanzas, todo lo que defines para que hagamos, tus mandamientos, por ejemplo, que todo lo cumplamos y que seamos hacedores de esta palabra, no siendo solamente oidores y olvidando todo lo que hemos estado realizando. Te pido que me des las palabras correctas para expresar lo que tú quieres en este momento, en esta semana. Y también te doy muchas gracias por quienes están viendo este video, por quienes están buscándote, para que también si no se congregan en un lugar de sana doctrina, lo busquen, persigan tu sana doctrina y que haya más lugares de este tipo para que puedan estar dándote gloria y honra siempre y que haya más personas en las que trabajes en su corazón y que haya más arrepentimiento de todos los pecados que se llevan en práctica diariamente por todos lo hacemos, pero hay gente que vive de eso, hay gente que no siente arrepentimiento, hay gente que piensa que es normal o así debe ser porque así le han enseñado o así los demás lo están realizando. Te pido
que nos enseñes a tener conciencia de todo esto. Gracias por todo y por este día y por esta semana más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a empezar con Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38 es el que vamos a revisar, vamos a compartir esta palabra de acuerdo a lo que Dios ha escrito por medio de este profeta, su profeta Isaías, y revisando esta parte muy importante del arrepentimiento. Y dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordenar la casa. Esta es una tarea que podría considerarse en algún sentido sencilla si hablamos, por ejemplo, de escombrar, de limpiar. Yo sé que todo esto es un trabajo arduo, pero no necesariamente se hace en meses o en años, por ejemplo. Tenemos este inicio, ordenar la casa, y podemos pensar diferentes cosas, como por ejemplo estas que he estado mencionando: la parte de limpiar, la parte de ordenar, la parte de recoger o escombrar. Todas estas partes, pues al parecer suena algo sencillo cuando a uno le dicen que ordene su casa. Es muy importante siempre tener todo en orden, como si fuera nuestro último día, precisamente el día de hoy, imaginándose quienes están escuchando en este momento, quienes están viendo este video, que por ejemplo, si supiéramos de alguna manera que hoy es nuestro último día de vida, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cómo pondríamos las cosas en orden? Cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal y tiene que dejar las cosas en orden, estamos hablando, por ejemplo, de la documentación, estamos hablando de pedir perdón, esto que ayuda a sentirse en mucha paz con las personas que les rodean, pero también se tiene que orar, se tiene que estar conviviendo con Dios hasta los últimos momentos de esta vida que tenemos en esta tierra. Tenemos que dedicar nuestras acciones para Él. Y entonces pues tenemos este tipo de situaciones que ya parece que no es algo tan sencillo como escombrar y recoger. Ordenar la casa. Ordenar la casa cuando alguien va a morir, por ejemplo. Como dije, son más cosas: hablar con las personas que se encuentren, con los seres queridos, dejar todo también en orden a nivel mental, a nivel físico, incluso en la parte espiritual. Buscar ese arrepentimiento. Y bueno, pues ya estamos hablando de algo más profundo que lo que parecería este trabajo de limpieza. Ordenar la casa. Ordenar la casa, por ejemplo, dejar todo bien para los hijos, para la pareja, dar esa certeza de que pues las personas van a estar siguiendo a Dios incluso después de la vida. Porque una persona que no cree pregunta: ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo,
¿por qué crees?, me pregunta. Y pues una persona puede responder, porque Dios existe. Pero también hay respuestas que señalan pues que siempre es mejor estar creyendo que perder toda la fe. Y obviamente es mejor siempre estar creyendo en el único Dios verdadero. Cuando nosotros dejamos en orden todo, podemos estar listos para lo que venga. Pero la pregunta es, ¿nuestra casa está en orden? ¿La familia? ¿Los trámites? Ya no hay nada que nos faltaría decirle a alguien si fuera el último día de nuestra vida. Entonces, hay que pensar y reflexionar sobre estas situaciones. Isaías 38, versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Muy importante, hay que analizar lo que Ezequías está orando. Hay que recordar que no hay siquiera una persona justa, que el único bueno es Dios. Y podríamos decir que la oración de Ezequías tal vez esté omitiendo esta parte de los pecados que ha cometido. Él dice que ha hecho lo justo, él dice que ha sido íntegro, pero si recordamos que ni uno es justo, solo Dios, entonces pues es como si estuviera alguien orando y diciendo: acuérdate de todo lo bueno que he hecho, he sido una buena persona, he hecho las cosas bien, pero Dios sabe también todo lo malo que hemos hecho, todo lo malo que hemos dicho y pensado, y Él se acuerda de todo lo que acontece de cualquier tipo. Pero bueno, hay que tener un poco más de humildad en este sentido. Cuando nos dirigimos hacia Dios, no se trata de decir: acuérdate de lo bueno que he sido, todo lo bueno que he hecho. Se trata de decir: te ruego que me ayudes, te ruego que mires hacia mí, que soy una mala persona, que cambies mi corazón, porque del corazón, como se encuentre, salen malas palabras, malas acciones, malos pensamientos. Y entonces es un error decir que cuando alguien habla mal, un cristiano que habla mal de otras personas y se arrepiente y está orando porque le pide a Dios que cambie sus palabras, que hable solo cosas buenas. Pero hay que recordar que es desde el corazón, desde donde se empieza todo. El corazón es lo que nos dirige para muchas acciones. Y no me refiero necesariamente, ¿cómo se podría decir? Cuando hablamos del corazón, no necesariamente se refiere al órgano que bombea la sangre, se refiere al interior, a nuestras entrañas, qué es lo que hay ahí, lo más profundo. Por eso hay que recordar que la Biblia, o la palabra de Dios, es como una espada que atraviesa hasta lo más profundo del ser humano, y por eso tenemos que estar leyendo constantemente para no cometer esas cosas que hacemos con normalidad y dejar de pecar. Hay que ser humildes también en esa parte. Entonces, 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová,
que Jehová hará esto que ha dicho. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces Dios ve el arrepentimiento. No ve que hagamos cosas para cubrir. O sea, Dios ve todo para empezar. Pero me refiero a que Dios mira el corazón, mira la profundidad del ser humano para darse pues cuenta de todo lo que está sucediendo. Si el corazón está arrepentido, si el corazón demuestra aflicción y demuestra que ya no se va a incurrir en lo que se estaba pecando, bueno, pues Dios puede considerar esto. Dios lo considera, pero Él decide cómo y cuándo va a actuar. Entonces, eso es muy importante y hay que recordar que el arrepentimiento Dios lo pone en el corazón también. Así que Dios miró el interior, no miró lo que dijo, no miró las cosas malas ni buenas, es el momento de arrepentirse. ¿Y de qué podemos arrepentirnos? De hablar mal de alguien. Podemos arrepentirnos de no hacer algo que tendríamos que hacer, porque muchas veces hay cosas que no hacemos para evitar conflictos. No ponemos un alto a personas conflictivas, por ejemplo, y eso pues preferimos que nos sigan haciendo daño, pero no decidimos poner un alto para evitar que de una vez por todas nos dejen en paz. Hay personas que se pueden arrepentir de, de adulterar y de muchas otras cosas, de consumir algo que no deben, de hacer cosas inadecuadas. Todo esto puede generar arrepentimiento, pero no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento, porque recordemos que Judas sintió remordimiento y ya saben cuál es el desenlace que tuvo, fue y se colgó. Entonces, el arrepentimiento es para cambiar, es para dejar lo más posible de hacer este tipo de situaciones que nos llevaron a arrepentirnos. Y el remordimiento es simplemente sentirse mal y repetir tal vez la acción ya cuando se pase o se olvide. Y Dios genera el arrepentimiento. Por eso hay que pedir que nos dé ese arrepentimiento de las cosas que pues tal vez ni sintamos nada. Esos pecados que son ya tan normalizados que se nos hacen comunes. Y no solo le dio 15 años más de vida al rey Ezequías, sino también él dijo y cumplió que iba a proteger a pues a la ciudad, iba a protegerla del rey de Asiria, y también lo cumplió. No solo fue a él, sino también fue a los suyos, a los que gobernaba. Y entonces aquí viene el versículo 8. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y aquí, bueno, pues dicen que hay opiniones científicas que dicen que se perdió en el tiempo, que se perdió un momento en el tiempo. ¿Y por qué? Porque aquí Dios, para demostrar que se iba a cumplir esta promesa, Dios regresó el tiempo. Regresó el tiempo unos minutos más. Y entonces aquí
con este análisis dice que fueron 40 minutos. Y hay opiniones científicas que dicen que existe un tiempo perdido en el espacio, un tiempo que no se contó, y bueno, eso quiere decir que tenemos la evidencia hasta nuestros días de pues de que Dios ha hecho este milagro con el tiempo. 40 minutos volvió en el tiempo, supongamos que eran las 3 de la tarde, y dice Dios, para darte evidencia de que se va a cumplir mi palabra, voy a regresar en el tiempo y ahora son las 2:20. Un ejemplo. Solo Dios lo puede hacer. Dios controla el tiempo, Dios tiene, pues hasta lo inventó. Entonces, Dios inventó el tiempo. Y si nos ponemos a pensar para qué Dios inventaría el tiempo, pues para valorar, podría ser para aprovecharlo. Nosotros envejecemos, podemos aprovechar y valorar pues estos momentos cada día. Qué curioso que cuando hacemos algo que nos gusta o algo que nos entretiene o algo que no nos parece malo, pues el tiempo pasa rápido. Pero eso ya es una cuestión en nuestra mente que nos ayuda a que pasen las cosas, a que pasemos ese tiempo pues más rápido. Y también pues puede parecernos una eternidad cuando estamos dedicados a algo que no nos agrada o no nos atrae. Entonces esto significa que pues hasta en nuestras mentes el tiempo puede pasar diferente. No quiere decir que pase más rápido en realidad, pero sí en nuestras mentes, en nuestros seres, pues podemos sentir que fue o no fue tan rápido dependiendo de la situación. Entonces Dios regresa al tiempo y bueno, sana a Ezequías. Y Ezequías dice así en el versículo 10: a mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Diré, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes ya no veré más, hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortalece. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Él mismo lo ha hecho, perdón. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y aquí tenemos cómo describe el rey Ezequías todo este proceso. Desolación, desesperanza. Él podría hasta pensar que estaba desamparado. Y cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, así podemos pensar que Dios nos abandone. Obviamente quienes son más maduros espiritualmente saben que Dios está ahí siempre,
pero quienes van empezando, quienes no creen todavía, piensan que Dios abandona, que Dios se va, que Dios deja esos lugares donde se encuentran las personas, en el corazón, por ejemplo, el Espíritu Santo que mora. Pero quienes son más maduros saben que Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está en nosotros, Dios siempre está ahí. Y bueno, pues solo porque Él decidió, se apiadó de este rey y sanó. Y entonces muchas veces Dios pone a prueba este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí le habían dicho al rey Ezequías que iba a morir, pero no le dijeron cuándo. Entonces el rey, pues por lo visto aquí ya tenía, y un poquito más adelante lo vamos a ver en estos 2 versículos que faltan, que ya estaba teniendo ahí un indicio de una enfermedad, de una llaga que le estaba saliendo, y entonces él imaginó que iba a ser por esa la causa de su muerte. Y entonces, pues sí tenía comprendido que si no se arrepentía, pues iba a perecer. Pero Dios sabía cuál iba a ser la respuesta y todo lo que iba a pasar después. Solamente es esta prueba que estaba lanzando para trabajar en los corazones de las personas, porque hay que recordar que lo que Dios empieza, Dios lo concluye. Él es el principio y Él es el final. Si Dios está haciendo la obra en las personas, Dios la va a concluir. A veces con dolor, a veces con sufrimiento, pero ahí va a estar y la va a concluir. Y nos vamos a sentir de la mejor manera cuando así sea. Vamos a estar agradecidos y si Dios quiere frente a Él, para alabarle y exaltarle, para servirle y estar siempre en su presencia. Entonces, en el 21 dice así: y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Incluso pidiendo la señal, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que procede? Hay que tener fe. Hay que tener fe y hay que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, todo lo malo. Y hay que buscar siempre lo bueno, pero primero buscar de Dios, porque así estamos con esa fe, estamos realizando obras buenas para respaldar, para evidenciar esa fe y obviamente la salvación que Dios nos da, no por las obras, sino porque Él decide salvarnos. ¿Por qué? Porque Él lo decide, aunque no lo merezcamos. Y entonces le pusieron esa masa de higos en la llaga, que como dije ya la tenía, y Dios lo sanó a través de este tipo de mezcla que se hizo. Vamos a orar para terminar y pedir que Dios nos ayude a arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho en algún momento y dejarlo de hacer. Muchas gracias, Padre, por esta palabra tuya, por una semana más, porque nos sigues enseñando muchas cosas y porque en tu amor siempre nos has dirigido para estar bien, para estar con vida, porque nos has socorrido de muchas situaciones en las que personas que no son tus hijos caerían, empezando por las tentaciones.
Te ruego, Padre, que nos ayudes a arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho, que nos des ese arrepentimiento, lo pongas en nuestro corazón, que nos reveles todo pecado que nos es oculto y que dejemos de hacer las cosas de manera indebida, que dejemos todo eso que nos hace daño y que nos aleja de ti, todo eso que no te agrada, porque si es tu voluntad, así como Ezequías, tú puedes prolongar esa vida que has puesto en nosotros, porque si es tu voluntad, tú nos puedes ayudar para salir de muchos problemas en los cuales nos hemos metido por nuestras malas acciones o decisiones. Te pido que nos des una vida que mediante el arrepentimiento nos lleve a servirte como tú solicitas, como tú buscas, y ser un adorador en espíritu y en verdad cada uno de los hijos tuyos. Pon eso en nuestro corazón. Te pido, Padre, que trabajes en nuestros corazones. Pongo en tus manos la salud, el trabajo, la tranquilidad de las personas, que no les falte nada, pero que te sigan, que se arrepientan de sus pecados y tomen su cruz para que te sigan bien, que dejemos de ser necios. En nuestra propia opinión no somos sabios, pero sí, en tu palabra danos sabiduría para fortalecernos espiritualmente. Te pido todo esto y te doy gracias por todo lo que siempre has hecho por nosotros y sigues haciendo todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos la próxima semana, si es su voluntad, para compartir nuevamente su palabra. Hasta luego.